Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo ABC tributario para en esta oportunidad analizar el concepto de operaciones no reales para efectos del impuesto general a las ventas. Pasemos a analizar entonces los principales aspectos para identificar o clasificar como operaciones no reales en el ámbito del IGB. Como podemos observar en la imagen, vamos a hacer referencia a dos conceptos que la doctrina establece para entender estas operaciones no reales que se encuentran actualmente comprendidas en el artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. La primera hace referencia a lo que nosotros vamos a entender como una simulación absoluta, que es aquella operación en la cual, si bien se emite el comprobante pago, pues es evidente que la operación que contiene este comprobante pago es inexistente, o bien porque el servicio no se realizó, la venta no se materializó o no participó alguno de los sujetos que forman parte de la operación. En consecuencia, si la operación califica como una simulación absoluta, y esto lo vamos a encontrar justamente en el inciso A del artículo 44 de la Ley del IGB, se pierde automáticamente el crédito fiscal, lo cual evidencia que la emisión del comprobante pago solamente fue para simular o disfrazar una operación inexistente. El segundo concepto pues hace referencia a lo que es la simulación relativa, entendiendo que la operación es real, pero que el emisor del comprobante pago no fue quien realizó la operación, la venta o el servicio, sino que la realizó un tercero. Por eso se señala que estamos ante una simulación relativa, es decir, no estamos ante una operación no real, sino que estamos ante una operación en la cual no coincide el emisor del comprobante pago con quien finalmente realizó o se produjo el hecho económico. De manera que en este caso, el crédito fiscal sí se va a poder respaldar atendiendo primero a dos requisitos. Primero, que se acredite que el pago o la retribución al proveedor se hizo mediante el uso de medios de pago. Hablamos de medios de pago de bancarización, entre ellos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, podemos hablar de transferencia en cuenta, depósito en cuenta, cheques, es decir, cualquier medio de pago que de acuerdo a la normatividad del IGB permita respaldar esta operación. Y la segunda es cuando SUNAT no pueda demostrar que el adquirente tenía conocimiento de que el servicio o la venta la había realizado un sujeto distinto al que figura o que se encuentra consignado en el comprobante pago. De manera que en este caso, la operación como simulación relativa sí me permitirá salvar el uso al crédito fiscal, mientras que la simulación absoluta genera automáticamente que se pierde el derecho al uso del crédito fiscal. A continuación ya analizamos las modalidades que, como les comentaba, se encuentran previstas en la ley del IGB. La ley del IGB, a diferencia de la ley del impuesto a la renta, en la ley del IGB sí encontramos el concepto de operación no real. Para renta, que lo hablaremos en otro ABC tributario, se hace referencia, por ejemplo, a una operación no fehaciente. Para IGB son dos operaciones que califican como no reales, tanto la que establece el inciso A como la que se establece en el inciso B del artículo 44 que estamos viendo en la gráfica. Y justamente el inciso A del 44 señala lo siguiente: operación inexistente o simulada, aquella en la que si bien se emite un comprobante pago o nota de débito, la operación grabada o la operación que consta en este es inexistente, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de propiedad, la prestación de servicios o el contrato de construcción. Como bien les había comentado, esta operación, que califica como una operación simulada o simulación absoluta, solamente permite verificar que tenemos un comprobante pago de favor, un comprobante pago que nos ha permitido a nosotros como adquirente disminuir nuestro impuesto general a las ventas a pagar en el mes al tener más crédito fiscal, pero tomando en cuenta que la operación que se encuentra contenida en dicho comprobante simplemente no se ha producido. Seguidamente vamos a analizar los efectos justamente que genera estas operaciones no reales. Ahí vemos en la gráfica, por ejemplo, los efectos que genera la operación no real tanto para el vendedor como para el comprador. En el caso del vendedor, el comprobante pago nota de débito que corresponde a una operación no real, según lo que establece la norma, obligará al pago del IGB, en ese caso, al sujeto que lo emitió. Es como una especie de sanción, como una especie de castigo. Oiga, si usted emitió un comprobante pago que respalda una operación inexistente, ahora usted está obligado a pagar el IGB que contiene esa factura. En el caso del comprador, la consecuencia es más grave, porque en el caso del comprador, el que recibe el comprobante pago o la nota de débito que respalde una operación inexistente, pues simplemente no tiene derecho a la deducción del crédito fiscal,
con lo cual queda claro que al desconocer el crédito fiscal, el impuesto general a las ventas que debió pagar en el mes ha debido ser mayor. Pero acá viene lo paradójico de todo. Si nosotros consideramos que para el vendedor se le va a obligar a pagar el IGB por esa operación no real y al adquirente le vamos a desconocer el IGB que grava la adquisición, estaríamos diciendo que es una operación no real para el comprador, pero sí real para el vendedor. La consecuencia es que si le estoy obligando a pagar el IGB a manera de una sanción, estoy convirtiendo el tributo prácticamente en una operación real, a pesar que estamos ante una operación que técnicamente, como bien señala la norma, es una simulación absoluta. En la siguiente gráfica, por ejemplo, podemos apreciar, ahí lo estamos compartiendo, ya la redacción que establece el inciso B del 44. Sí existió la operación, pero se realizó respecto a un tercero. Y la definición que encontramos en el inciso B del artículo 44 nos lleva a lo siguiente. Es aquella operación en la que el emisor del comprobante o la nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose utilizado su nombre y documentos para simular dicha operación. Sin embargo, sí se puede evidenciar que hay un tercero que realizó la operación distinto al que figura en el comprobante pago. La excepción que establece justamente el inciso B del 44 es la posibilidad que tiene el comprador, el adquirente, poder utilizar el IGB que respalda la adquisición de bienes y servicios a manera de crédito fiscal del mes, siempre y cuando se pueda demostrar que él no tenía conocimiento que el tercero había realizado la venta o el servicio, distinto a quien figura en el comprobante pago. Y el más importante, no solamente se trata de demostrar en etapa de fiscalización seguramente que yo no tenía conocimiento que ese comprobante pago no correspondía a quien había realizado el servicio o la venta, sino que se debe acreditar el uso de medios de pago que respalde la adquisición del bien o del servicio. Ahí podemos apreciar también en la siguiente gráfica lo que vendría a ser el inciso B del 44. En caso que el adquirente cancele la operación a través de medios de pago que señale el reglamento, va a mantener el derecho a la deducción del crédito fiscal, para lo cual deberá cumplir con lo que dispone en este caso el reglamento. Y el reglamento establece estos supuestos que estamos viendo en la gráfica. La operación no real podrá ser acreditada mediante los siguientes documentos. La existencia no podrá ser acreditada, con los siguientes documentos. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados por parte del emisor del documento y la retención efectuada o la percepción soportada. Es decir, quiere de alguna otra forma identificar este supuesto B, que incluso si se ha realizado la percepción o la retención, o si se da la existencia de bienes que no fueron los que finalmente se transfirieron o servicios que se prestaron en este tipo, de operaciones, eso no permitirá respaldar que la operación sea real. En consecuencia, son algunos elementos que habría que tomar en cuenta para diferenciar la simulación absoluta, como aquella en la cual, si bien se emite el comprobante pago, la operación es inexistente y se pierde el crédito fiscal, así se bancariza la operación, de la segunda, en la cual prácticamente la operación sí se realizó, pero no entra el sujeto que emitió el comprobante pago y el adquirente, sino un tercero que realizó la venta, prestó el servicio en beneficio del comprador, distinto a quien figura en el comprobante pago, permitiéndose en este último supuesto la deducción del crédito fiscal si es que se acredita la bancarización de la operación. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor, y ahí tenemos justamente las dos diferencias que se dan entre estos dos tipos de operaciones no reales para efecto del IGB. La del inciso A del 44, que nos sale una operación inexistente o simulada, la cual genera automáticamente la pérdida del crédito fiscal, mientras que el inciso B del 44 nos hace referencia a una operación pero con un tercero en la cual se mantiene el derecho al crédito fiscal siempre y cuando se bancarice la operación, con la opción o con la salvedad que se podría perder el crédito fiscal si es que la administración tributaria comprueba o verifica que el adquirente sí tenía conocimiento que el servicio o la venta la había realizado un tercero distinto a quien finalmente emitió en este caso el comprobante pago. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor, para analizar lo que vendría a ser la calificación de operaciones no reales según también lo que se ha establecido en este marco normativo. Estará a cargo entonces de la administración tributaria, quien deberá tomar en cuenta todos los elementos que respalden la operación o que tengan sus archivos o antecedentes para concluir si la operación es real o no lo es. Si prueba que la operación no existe, ¿qué es lo que va a aplicar? Va a aplicar como base legal para desconocer el uso o el derecho al crédito fiscal el inciso A del artículo 44.
si el adquirente bancarizó o no la operación, porque en caso de no haberla bancarizado, simplemente se va a perder el uso del derecho al crédito fiscal. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, una jurisprudencia en la cual el tribunal ya toma partido de lo que vendría a ser las operaciones no reales para efecto del IGB. Y en esta jurisprudencia de observancia obligatoria se puede identificar bajo criterio jurisprudencial cuando estamos ante una operación no real. Y entre aquellos elementos que pueden calificar la operación como no real, tenemos cuando una de las partes, vendedor o comprador, no existe o no participó en la operación. El segundo supuesto es cuando ambas partes, tanto vendedor como comprador, no participaron en la operación, el objeto materia venta es inexistente y finalmente cuando se dé algún supuesto de combinación de los casos que hemos analizado en los puntos presentes. Es decir, si se da la combinación de que el proveedor no existe, el vendedor tampoco existe, el bien no se ha transferido o el servicio no se ha prestado, estamos ante una operación no real mixta, la cual, al igual que cualquier operación no real, genera automáticamente el desconocimiento en el uso del crédito fiscal. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos algunos elementos que ustedes van a tomar en cuenta para una adecuada planificación o lo que vendría a ser un planeamiento preventivo respecto a quienes tienen que demostrar si efectivamente esta operación se realizó o no se realizó. Ahí tenemos que el contribuyente tendrá que demostrar, por ejemplo, que tanto él como adquirente como el proveedor existen, que han participado en la operación, y para eso seguramente vamos a remitirnos a lo que es la documentación probatoria que respalde una adquisición, una venta o un servicio. Segundo, demostrar que el objeto del contrato sí se cumplió, que sí existe el bien y que el servicio sí ha sido prestado y que está vinculado con las actividades que ha realizado el contribuyente. Para eso va a ser importante, por ejemplo, conservar correos electrónicos, comprobante pago, informes, historiales de conversación, por ahí actas societarias, documentos internos que permitan respaldar que el servicio que está contenido en el comprobante pago sí se realizó. Y finalmente, demostrar si SUNAT ha valorado o ha meritado toda la documentación probatoria que se ha presentado o que se ha adjuntado para sustentar la realidad o fehaciencia de estas operaciones. Por ello, para cerrar este ABC tributario, 3 recomendaciones importantes. Va a ser necesario entonces utilizar la bancarización como un elemento adicional, incluso por transacciones menores a $2.000 o $500 para respaldar. Si más adelante la administración me va a cuestionar que estamos ante una operación no real, bajo el supuesto B, por ejemplo, yo podría bancarizar la operación y acreditar el uso del crédito fiscal en tanto yo no tenía conocimiento que el servicio a la venta la había realizado un tercero. Segundo, tener en cuenta que en el caso de que el comprobante pago sea emitido de favor, se va a perder automáticamente el uso del crédito fiscal. Y tercero, que estos son supuestos que establece la norma para la calificación de operaciones no reales, independientemente al hecho de los requisitos que deba cumplir el contribuyente para hacer uso del crédito fiscal previstos en el inciso A y B del artículo 18 de la ley del IGB. Esperamos que este ABC tributario sea de mucha utilidad para ustedes. Por mí será hasta una nueva oportunidad.